Sí. Bien, muy buenos días, familia. Qué privilegio estar reunidos un domingo más en nombre de nuestro Señor para alabarlo, para honrarlo, reverenciarlo con nuestro ser entero y en este lugar juntos con nuestras voces, con nuestra disposición para escuchar su palabra, con nuestro deseo de realmente exaltarlo por quien es Él, más allá de las circunstancias que estemos atravesando. Así que siéntase gozoso de estar reunido con parte del cuerpo de Cristo, y los que están en casa que por motivos de salud no nos pueden acompañar, los extrañamos y esperamos tenerles pronto junto con nosotros para alabar en un mismo espacio a nuestro Señor. Bien, y vamos a orar juntos para pedirle al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra. Padre, rogamos tu guía, tu bendición esta mañana para con nosotros, que seamos sensibles a lo que tu palabra enseña, a lo que tú, Señor, desde el principio te has propuesto hacer, siendo el Dios de la historia y bendición, siendo el Dios soberano, siendo el Dios que cumple sus propósitos sin faltar a uno de ellos. Gracias porque esta mañana podemos juntos leer tu palabra con libertad y ahora podemos meditar en ella, podemos reflexionar en ella y maravillarnos de quién tú eres, Señor, y cómo a pesar de nosotros nos has escogido, Señor, para llevar a cabo tus propósitos en gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, antes de iniciar, lo que hicieron ahorita es una muy buena forma de, si no tienen el hábito, empezar un devocional familiar. Es tan sencillo como agarrar un capítulo, leerlo juntos, hacerle juntos preguntas al texto y después orar juntos de lo que observaron en la Biblia. Los que tienen niños chiquititos, por supuesto que el tiempo probablemente se reduce por la atención de ellos, pero los que estamos más grandotes no tenemos límite de tiempo, lo tenemos solo si tenemos más ocupaciones. Así que mi ánimo para ustedes. Bien, los chicos que están en el salón, necesito ayuda. ¿Qué es esto? Ali, feliz cumpleaños. Un martillo. ¿Y para qué sirve un martillo? Mía. Para clavar clavitos. Sofi. Para poner clavos, ¿ok? Por aquí tengo a Estevitan. Muy bien, para quitar los clavos que pegaron mal, no digamos quién, Estevitan. Samu, lo mismo, excelente. Pregunta, ¿se podrían poner los clavos y quitar los clavos si yo pongo este martillo así, con el clavito ahí puesto nada más, y lo suelto? ¿Funcionaría? ¿Qué tiene que pasar para que se clave el clavo para arrancarlo? Hay que aplicar fuerza, ¿verdad? Tiene que haber alguien que la aplique. Y alguien que sepa usar el martillo, porque es capaz que si no le hace un hueco a la pared también. Sí, sin volver a ver a nadie. Aquí todos estamos capacitados en el uso de esta herramienta. Necesitamos alguien que sepa usar el martillo, ¿cierto? Alguien que lo sepa usar para que cumpla su propósito. Bueno, creo que es exactamente lo mismo nosotros con Dios. Nosotros fuimos creados como instrumentos en las manos de un Dios soberano. Pero para que ese instrumento cumpla el propósito, ese instrumento tiene que ser, ¿qué? Guiado y utilizado por alguien que sepa cómo es que funciona ese instrumento. Alguien que sepa cómo es que se usa ese instrumento. Y lo maravilloso para nosotros es saber que Dios no solamente es quien nos usa como instrumento, sino que Él es el creador. Él no solamente es un usuario de instrumento, Él crea el instrumento, Él sabe
qué es lo que tiene el instrumento, sabe cómo funciona el instrumento y sabe lo que puede hacer con ese instrumento en sus manos para cumplir los propósitos que tiene en gloria. Y cada uno de nosotros fue creado, fue diseñado con tal detalle que Dios quiso que cada uno de ustedes tuviera algo que aportar a los propósitos de Dios, algo que cumplir en los propósitos de Dios. Y Dios se encarga de orquestar nuestras vidas, de guiar nuestras vidas para que esos propósitos puedan llevarse a cabo. Es lo que vamos a seguir viendo en la historia de José. Probablemente no vamos a dejar de ver estos dos principios, y lo que vamos a intentar es resaltar lo que el texto muestra de estos principios e intentar aplicarlo de formas distintas a nuestra vida, que tenemos N formas de aplicarlo. En esta historia lo que volvemos a ver es probablemente a Dios queriendo hacerle ver a Israel la necesidad de ¿qué? De aferrarse a Él. ¿Bajo qué principio? Que Él los cuida, pero no los cuida de cualquier forma. Ya hemos visto en varios textos que los cuida soberanamente y providencialmente. Son dos características, es un atributo divino, su soberanía, que lo lleva a actuar providencialmente, y ya lo hemos tocado en algunos otros temas. Hoy no va a ser la excepción. Vamos a ver soberanía de Dios y vamos a ver providencia. Nosotros como iglesia tenemos, hermanos, que aferrarnos. Y alguien podría decir, bueno, pero eso ya lo hemos dicho varias veces. Las que sean necesarias las vamos a repetir hasta que eso sea algo que realmente creamos, hasta que sea algo que vivamos. Necesitamos aferrarnos a este Dios soberano que interviene en la historia para cuidar a su creación, para que la creación lleve a cabo sus propósitos, utilizándola como ¿qué? Como instrumento en sus manos. Y ese es el tema de hoy: instrumentos en manos de un Dios soberano. Lo que vimos, para recapitular un poco, en capítulo 37, fue a José teniendo dos sueños. José, siendo el hijo favorito de su papá, Jacob, sueña, le cuenta a sus hermanos, ya de por sí lo odiaban bastante por ser el favorito, y lo que pasa es que lo empiezan a odiar aún más, porque este hombre ni siquiera lo dice, él cuenta el sueño y sus mismos hermanos interpretan: estás insinuando que vas a gobernar sobre nosotros, José. Y se llenan de ira, se enojan, sienten odio en su corazón. Incluso su padre lo reprende cuando vuelve a contar el segundo cuento a su padre y le dice: ¿qué es esto que estás diciendo, José? Que tu mamá y yo nos vamos a inclinar ante ti. Y lo reprende delante de sus hermanos. ¿Por qué? Porque parece descabellada la idea de que este hombre esté soñando dos veces lo mismo, que lo esté contando y que esté generando esta clase de sentimientos en su familia. Sus hermanos se proponen matarlo, no lo matan, lo deciden vender a unos ismaelitas que van en caravana hacia Egipto, y termina en Egipto vendido ¿en qué? En la casa de Potifar, un alto funcionario de Egipto, y termina como un esclavo aquí. Y podríamos decir, bueno, ¿qué cosa peor le podría pasar a José? Y no, sí le pasa algo peor. Estando en la casa de Potifar, por mantenerse íntegro, doña Poti, ¿qué hace? Mentir. Y al mentir, este hombre ya no es solo un esclavo, este hombre ahora es un prisionero esclavo. Más peor, diría mi abuelo. Le fue fatal al tipo, prisionero y esclavo. Pero la historia en el capítulo 39 termina diciendo que Dios está ¿con quién? Con José. Y una vez más Dios, ¿qué hace? Lo pone en gracia delante del jefe de la cárcel para que se haga cargo de los presos, y este hombre no se preocupa por nada, porque lo que emprende José, estando Dios con él, tiene éxito. Y así es como terminó el capítulo 39. Y cuando llegamos al capítulo 40, nos damos cuenta que Faraón se enoja con dos de sus oficiales, con el copero y el panadero. Y lo que pasa es que estos hombres son puestos en la cárcel, y el capitán de la guardia, que no sabemos si era Potifar o ya era otro en esa época, no sabemos cuántos años habían pasado,
El capitán de la guardia dice: José, están a su cargo, por favor cuídelos. Y lo que este hombre va a hacer es que una mañana llega a visitar a estos dos hombres y estos hombres se ven demudados sus rostros. Dice el texto que se ven tristes. Esa palabra que se utiliza ahí en el original se puede usar para una persona que está demacrada, como cuando está enferma. Se veían realmente mal los semblantes del copero y del panadero. Y lo que hace José es mostrar un interés genuino y dice: ¿por qué están tristes, señores? Y ellos dicen: anoche soñamos y no hay nadie que interprete este sueño. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Esta es la tensión del texto, y es la misma tensión que vamos a ver en capítulo 41. No hay quien interprete el sueño. Recuerden que los egipcios, o más bien los egipcios, pensaban que los sueños eran la forma en que se conectaban con el otro mundo, ya fuese con los muertos o fuese con las deidades o con los dioses. Ellos eran obviamente politeístas, creían que habían muchos dioses. Y los sueños ellos creían que eran un don de Dios. Cuando alguien soñaba algo, casi que era automático pensar: ¿y esto qué significa? Era como una obsesión en la época de ver qué significaba el sueño. En el caso del copero y el panadero, no tienen a nadie accesible que les interprete el sueño porque están en la cárcel, no pueden consultar a los magos, no pueden consultar a los sabios de Egipto. Se sienten realmente desesperanzados porque quieren saber su futuro y no hay nadie que les diga cuál es su futuro, porque ellos entienden que el sueño les quiere revelar algo. Y José sabiamente lo que les dice en el versículo 8 es: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. ¿Qué es lo que está haciendo José? Diciendo: señores, ustedes no dependen de un mago, no dependen de un sabio y tampoco dependen del sueño. El único que les puede realmente interpretar, si es que tiene interpretación ese sueño, se llama Dios. Y lo que hace es apuntar a Dios. Acto seguido, estos hombres cuentan sus sueños, ustedes ya lo leyeron en detalle, y lo que va a pasar es que cuando José le dice favorablemente al copero lo que le va a suceder, en versículo 14, véalo en su Biblia conmigo, capítulo 40, versículo 14, solo le pido, después de que le interpreta, le dice José: solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien, y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Y vean la razón que le da a José para hacer eso: porque la verdad es que yo fui secuestrado, o sea, fui tomado sin consentimiento de la tierra de los hebreos, o sea, de la tierra de mi padre, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Y con toda la razón, lo que José está viviendo es una injusticia. Injusticia primero por sus hermanos, injusticia también por doña Poti, e injusticia ahora también, ¿por qué? Porque está en un lugar donde no quiere estar, lejos de sus sueños. Recuerden que en capítulo 37 había soñado que ¿qué iba a hacer? Estar en eminencia, iba a gobernar, y se ve muy lejos de su sueño, muy muy lejos, siendo un prisionero esclavo. Lo que pasa es que 3 días después sucede lo que precisamente dijo José: restituyen a su puesto al copero, ahorcan al panadero, y adivinen qué, el copero se olvidó. ¿Qué tipo, tras de que le ayuda? Se olvidó de José, el copero. Injusticia una vez más. Una persona que no tuvo en consideración a quien le ayudó y quien sinceró. Lo que se ve en el corazón en estos versículos 14 y 15 de José es como un abatimiento de espíritu. Este hombre está realmente cargado. Yo estoy aquí injustamente, yo no debería estar aquí. Hay una queja interior de parte de José, porque hay injusticia experimentada. Y probablemente, al igual que usted y yo, cuando estamos en ciertas situaciones, él no entiende por qué.
seguramente José no está entendiendo porque la historia no nos dice, pero póngase en las sandalias de José. Cuando usted y yo estamos en situaciones, a pesar de que sabemos lo que Dios ha prometido, a pesar de que sabemos lo que Dios va a hacer, por momentos ¿qué hacemos? Nos turbamos. Y lo único que nos preguntamos es, ¿y cuándo se va a acabar esto? ¿Y en qué momento esto pasa y salgo de esta? Olvidado. Y a ese momento que lo olvida, han pasado 11 años, hermanos, desde que lo vendieron sus hermanos cuando tenía 17, capítulo 37, y sabemos que son 11 porque el capítulo siguiente dice que pasan 2 años más y que José cumple 30 cuando es presentado delante de Faraón, o sea, 13 años de esclavitud y en este momento lleva 11 años viviendo esta misma situación. Y viendo cómo vez tras vez se trunca la esperanza de ¿qué? De salir de ella. Y todo lo anterior que vemos en el capítulo 40 así de resumido, es que los instrumentos en las manos del Dios soberano no estamos exentos a la injusticia humana, y ese es el primer punto. Los instrumentos en las manos de Dios no estamos exentos de la injusticia humana, pero Dios usa aún la injusticia humana para cumplir sus propósitos. Dios usa la injusticia humana para cumplir sus propósitos. Ahora, no quiero que seamos insensibles, ¿ok? José está sufriendo, ya lo dije, es evidente. Cualquiera en su posición estaría sufriendo. Cualquiera en su posición, pensando que no hizo nada, se estaría probablemente lamentando de vivir esa situación, no habiendo hecho nada para merecerla. Y es probable que al igual que José, usted y yo muchas veces en circunstancias adversas, tengamos el mismo clamor que tuvo el salmista en el Salmo 13:1. Leo para ustedes. ¿Hasta cuándo, oh Señor?, exclama el salmista. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Puede identificarse usted en alguna situación con el salmista? Yo creo que si José hubiera escuchado el salmo antes de que se escribiera, se hubiera sentido muy identificado. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Y ya estamos aplicando el punto. Si ven, hoy fue al revés, explicación, punto, aplicación. Así va a ser el siguiente para que los que toman nota. Este hombre probablemente en algún momento siente un abandono, siente desesperanza. Pero lo más interesante de la historia es que la historia no se enfoca en los sentimientos y en lo que puede estar pensando José. El narrador tiene la intención de que veamos más allá de las circunstancias que José está viviendo. Y es lo que usted y yo también tenemos que aprender a hacer, hermanos. En la vida siempre tenemos dos opciones: enfocarnos en las circunstancias de la situación que estamos experimentando, o ver más allá de las circunstancias y preguntarnos qué es lo que Dios está haciendo en medio de ellas y qué es lo que Dios quiere hacer en medio de ellas. Porque por supuesto que hay propósito en lo que está pasando en nuestras vidas, aunque por momentos no lo podamos ver así. Dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, ¿qué? Algunas cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Hay propósito en lo que los creyentes experimentamos ahora que estamos en Cristo. Confiar en un Dios soberano que providencialmente interviene en la historia, lo que nos recuerda es que las circunstancias son temporales y pasajeras. No es algo que va a permanecer por el resto de su vida, y cuando digo su vida incluyo su eternidad. Las circunstancias se llegan a acabar, el sufrimiento es temporal. Parece que José ya lo había entendido, parece que José también lo sabía. Porque a pesar de lo que estaba viviendo, sigue ¿qué? Siendo un instrumento en manos de Dios. Perfectamente José pudo haber dicho: yo que le voy a estar preguntando a estos tipos por qué están tristes, y ellos le hicieron algo malo a Faraón, por eso están aquí. En cambio yo no hice nada y estoy aquí.
José pudo haber tenido esa actitud, pero no. Él que se dispone a ser un instrumento en manos de Dios, en medio de su circunstancia. Algo que creo que como creyentes olvidamos con mucha facilidad es que Dios nunca prometió, y si usted encuentra un pasaje en la Escritura, por favor me dice para ver si cambio mi postura. Dios nunca prometió que sus hijos e hijas no iban a sufrir a causa de la injusticia. Nunca lo promete. No hay ningún texto que dice que usted y yo no vamos a sufrir por causa de la injusticia de las personas. Más bien, a causa de la injusticia de las personas y por causa de la justicia que debemos perseguir como hijos e hijas de Dios. Cuando vemos la Escritura vemos ejemplos muy claros, comenzando por nuestro Señor Jesucristo. Y para los que llegan a creer que Cristo es un caso totalmente aparte, bueno, también están Pedro y Juan, que experimentan una serie de circunstancias sufriendo por causa de la justicia y en manos de personas injustas. Acompáñenme a Mateo 5. Y mi ánimo es que podamos realmente salir convencidos de que nosotros, hermanos, no estamos librados de la injusticia humana, pero aún en medio de la injusticia tenemos que cumplir el propósito de Dios. Mateo 5, versículos 10 y 11. Jesús está dando el sermón del monte y en versículo 10 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y lo que vemos es a nuestro mismo Señor Jesucristo diciendo: hey, ustedes van a, ¿qué? A ser perseguidos injustamente, pero por causa de la justicia. Ustedes van a ser vituperados, los van a insultar, les van a levantar calumnias, falsas acusaciones, los van a golpear, los van a llevar a tribunales, les van a hacer de todo. Y dice: gócense y alégrense en aquel día. ¡Wow! Gócense y alégrense cuando estén siendo tratados injustamente por causa de la justicia. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ver a Pedro también animando a esta iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2. Y en el contexto de Primera de Pedro, lo que tenemos es una iglesia experimentando una hostilidad social tal. ¿Por qué? Porque ahora los cristianos no quieren participar de lo que antes participaban en la sociedad en la que están viviendo. Y la gente les empieza a generar un ambiente hostil. Esta gente está realmente abatida porque está turbada, porque hay una injusticia de las personas haciéndoles una presión. Y vean lo que les dice Pedro, capítulo 2, versículo 18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Ojo, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Ponga atención a eso. Vea la razón que les da para que mantengan esa actitud. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad los soportan con paciencia? O sea, si usted hace mal y es tratado con severidad, ¿qué mérito hay en que lo soporte? Y continúa diciendo Pedro: pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y Pedro lo que le está diciendo a su gente es: hey, si ustedes soportan haciendo el bien, aunque los traten injustamente, eso es motivo de hallar gracia ante ¿qué? Ante los ojos de Dios.
Y vea cómo continúa, versículo 21, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y ahora pone a quién, a nuestro Señor Jesucristo diciendo, por esta causa. Vean que lo dice claramente, porque para este propósito fueron llamados, sufrir injustamente, para imitar el carácter de Cristo. Y esto nos lleva a una muy buena pregunta como seguidores de Jesús. ¿Cuál era nuestra expectativa cuando hicimos la profesión de fe, hermanos? Cuando usted y yo depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, ¿cuál fue la expectativa con la que vinimos a Cristo? ¿Qué esperamos que Cristo hiciera? ¿O qué esperamos que Cristo produjera para nosotros? Porque el costo del discipulado siempre ha sido así de alto. Y ser un instrumento en las manos de Dios implica ¿qué? Muchas veces experimentar injusticia humana para que Dios cumpla propósitos. Y la pregunta como discípulos que tenemos que hacernos es, ¿qué era lo que estábamos esperando cuando vinimos a Cristo? ¿Qué fue lo que nos vendieron? Porque hay que decirlo, ahora muchas personas lo que hacen es vender el evangelio. Y te venden una serie de promesas que no sé de dónde la sacan. No, sí sé de dónde la sacan. Textos fuera de contexto. Pero el costo del discipulado siempre ha sido muy alto, muy alto. Yo creo que una de las cosas que deberíamos empezar a hacer en medio de ¿qué? De la injusticia que estamos experimentando, si es que la estamos experimentando, sabiendo que somos instrumentos en las manos de Dios, deberíamos empezar a orar como Jesucristo oró cuando decía ya en Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26. Deberíamos empezar a orar, Señor, que se haga no como yo quiero, sino como tú quieras, aunque eso implique ¿qué? Experimentar injusticia, pero es para tus propósitos, es para tu gloria. Y creo que es algo que nos puede ayudar. No lo vamos a leer, pero en Hechos 5, 17 al 24, si quiere tomar nota, usted recordará la historia donde Pedro y Juan son encarcelados. ¿Y qué fue lo que pasó en la noche? Un ángel les abrió la celda, ¿para qué? Para que salieran. Y les dan una instrucción, vayan al pórtico y prediquen. A la mañana siguiente llega la guardia a llevarlos ante el Sanedrín, no están, y la celda cerrada. La pregunta es, ¿por qué no los dejó ahí como a José? ¿Por qué los sacó? Porque quiere cumplir sus propósitos. Ven que no depende de las circunstancias, depende de Dios. A Pedro y a Juan también los habían encarcelado injustamente, no estaban haciendo nada malo, estaban predicando a Cristo. Pero no depende de las circunstancias, depende de los propósitos divinos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente estamos convencidos que somos instrumentos en las manos de Dios. Usted y yo creemos y sabemos que somos instrumentos en manos de Dios. Y si lo creemos, este es el costo. Y José es un buen ejemplo de esto. Pero lo importante a saber es que no queremos enfocarnos en la injusticia humana, porque seguramente si nos enfocamos en eso, usted y yo lo que hacemos es huir de la responsabilidad que Dios nos dé. Queremos enfocarnos en que Dios es soberano y Él está cuidando a sus hijos, está protegiendo a sus hijos, está cumpliendo sus propósitos, aunque por momentos las circunstancias se ven adversas. Y es algo importante que tenemos que ver esta mañana. Y la historia no termina ahí. Capítulo 41. Lo que vemos es que, como dije hace un instante, pasaron 2 años
desde que José interpreta el sueño del copero y del panadero, y ahora ¿qué pasa? Sueña Faraón. No lo vamos a leer una vez más, pero ustedes pueden ir viendo versículos del 1 al 7, el narrador nos cuenta los sueños de Faraón. Ojo, no es Faraón el que los cuenta en esa oportunidad, es el narrador contándonos qué fue lo que soñó. Versículos del 1 al 7. Llegamos a versículo 8 y el texto nos dice que Faraón está angustiado, que Faraón está turbado por su sueño. Y se turba más porque él sí tiene acceso a los magos y a los sabios, los manda a llamar y no hubo uno solo que le lograra interpretar el sueño. Y está turbado el corazón de Faraón. Una vez más, preocupación porque no sabe lo que depara el futuro y necesita saberlo, pero no hay nadie que pueda hacer eso. Y versículos del 9 al 13, vean cómo es Dios de bello. Creímos que el copero se había olvidado, ¿cierto? Se acordó. ¿Por qué se acordó? Porque Faraón tuvo un sueño y era la misma situación en la que él estuvo. Vean qué intencional es Dios. ¿Por qué no se reveló a Faraón de otra forma? ¿Por qué por un sueño? Dios es muy intencional en lo que hace. Y el copero dice, ay, ahora que me acuerdo, allá en la cárcel había un esclavo hebreo con desprecio, que cuando estuve en mi situación con el panadero, nos interpretó el sueño a ambos, y no solo lo interpretó, se cumplió tal cual él lo había dicho. Claro, el copero omitió la parte de que fue Dios el que interpretó el sueño. Pero José se va a encargar de recordárselo a Faraón. Cuando llegamos al versículo 14, vemos cómo de un momento a otro José pasa de estar encarcelado a ser llamado urgentemente por Faraón y a estar en presencia de él. Y cuando vemos el versículo 16, vean que una vez más, ¿qué hace José? Reconocer que es Dios el que interpreta los sueños. Versículo 16 del capítulo 41. No está en mí, respondió a Faraón José. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. ¿Qué estaba haciendo una vez más José? Póngase en los zapatos de los magos y póngase en los zapatos de los sabios, estudiosos, eruditos, y llega un esclavo y dice, Dios te va a interpretar el sueño. Faraón los está humillando. Está humillando la sabiduría humana. El esclavo, así le llamó el copero. Y también, por supuesto, eso era lo que era. Y versículos del 17 al 24, lo que va a pasar es que ahora sí Faraón va a contar su sueño y lo va a contar con detalles distintos o un poco distintos de lo que el narrador hizo al inicio. Una de las cosas que pasa en el sueño es que el narrador nos dice que Faraón se despierta, pero Faraón nos dice por qué se despierta. Describe la fealdad de las vacas que suben después de las vacas gordas. Dice que él no había visto nada tan horrible nunca en su vida. Parecía un sueño de terror cuando él ve las vacas. Y Dios es muy intencional. Obviamente las vacas eran el ganado conocido en Egipto. Obviamente este grano que está creciendo es el grano conocido en Egipto. Dios usa elementos que son conocidos para Faraón, igual que usó elementos conocidos para el copero y el panadero. No les está hablando en un lenguaje totalmente distante. Ellos conocen los elementos que están ahí, y Dios está tratando de revelarse de una forma que sea entendible para estas personas. Voy a hacer un paréntesis aquí, voy a hacer nada más una mención. En Costa Rica tenemos algunos movimientos que dan cursos de interpretación de sueños. No sé si usted lo sabía. Y se basan en los sueños del copero, el panadero y Faraón, y el simbolismo que encierran los sueños, y entonces le dan un curso a sus miembros para saber cómo interpretar sueños.
Entonces, le voy a dar el mismo consejo que el consejo de la integridad de la semana pasada. Si usted un día lo invita a un curso de ellos, huya. Ni se le ocurra meterse ahí. Porque vean que claramente el texto nos está diciendo que a quién pertenece la interpretación. Nadie puede enseñar interpretación de sueños. Si hay un sueño que tiene significado, es Dios el que da significado. Si hay un sueño que viene de parte de Dios, es Dios que va a hacer lo que quiere hacer. En estas latitudes, eso casi no se escucha, pero tenemos testimonios de personas al otro lado del charco en Medio Oriente, principalmente musulmanes, que literalmente Dios se está revelando por medio de sueños. Y cuando llegan a casas de cristianos a tocar la puerta y dicen, vea, es que en el sueño yo vi que esta era la casa y yo en el sueño vi esto y esto, claro. Los cristianos pueden entender que quien se estaba revelando en el sueño era Cristo y los llevan al Evangelio. Pero es algo muy intencional que Dios hace y con un propósito específico, y es Dios el que lo hace. No es algo que podamos alegar a personas que tengan el don de interpretación. No, Dios es el que interpreta los sueños. Y eso es importante que lo podamos ver. Cierro el paréntesis. José escucha el sueño, escucha el simbolismo. Ya sabemos que hay 7 vacas gordas, 7 flacas, 7 espigas bien llenas y otras bien delgadas. Y ya sabemos también que lo que va a hacer José es interpretar, ¿qué? 7 años de abundancia y 7 años de ¿qué? De escasez. Ahora, los detalles después usted los estudia. Para efectos de nosotros, se cumple exactamente lo que interpreta José. Eso es lo que pasa. Quiero que nos centremos en el principio teológico. Versículo 25. Vea lo que le dice José a Faraón. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Y eso es clave, hermanos. El Dios soberano, que tiene planes y los cumple porque es Dios, le revela a Faraón lo que, ¿quién? Dios va a hacer. Esto humilla a Faraón. Esto no es un plan de Faraón. Estas no son las palabras de Faraón comunicándose al pueblo. Esto es Dios revelándose a Faraón por medio de un esclavo hebreo, diciéndole lo que se propuso hacer. Es el plan de Dios. No es simplemente algo circunstancial que sucedió en esa época de la historia. Versículo 28, una vez más se lo reafirma, por eso es que lo sabemos. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y versículo 32 dice, en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto. El Dios soberano lo hará pronto, se propuso hacerlo y lo va a hacer. En esencia, lo que Dios está haciendo es revelándole a Faraón cosas por venir, cosas que van a suceder. Y por supuesto que eso tiene que llamarnos la atención. Lo que va a hacer a continuación José es darle un consejo. Vean qué intencional es Dios. No solo le revela el sueño, le dice lo que tiene que hacer debido a lo que Dios acaba de revelar. Y le dice, vea, ponga un hombre sabio y prudente y póngale inspectores a la par, porque no va a poder solo. Y haga que cobre el 20%, que más bien que pida el 20% de las cosechas para que eso se almacene, para cuando vengan los años de hambre. Le da consejos sabios a Faraón. Y cuando llegamos al versículo 37, nos dice el texto que el consejo fue bien recibido por todos, y el 38 Faraón dice, podremos encontrar a alguien más sabio y prudente que José. Pero ¿cuál es la razón? Dice que está el Espíritu de Dios en él. Vean que en el capítulo 41 ni una sola vez se nos ha dicho que Dios está con José, pero implícitamente sabemos que Dios está con José porque hasta Faraón lo pudo reconocer una vez más. Una vez más, un incrédulo, un impío, reconoce que Dios está con José.
Vean versículo 39. Es importante leerlo. Y ya vamos a aplicar el punto. Versículo 39 dice: y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Pero ¿cuál es la razón por la que no hay nadie tan prudente? Porque ¿quién se lo hizo saber? Dios. No es la prudencia y la sabiduría de José, es lo que Dios le reveló que hizo sabio y prudente a José. Y una y otra vez lo que vemos es la soberanía de Dios y la providencia de Dios en un instrumento que se dispuso a ser usado, José. Un instrumento que estaba dispuesto a ser usado. Versículo 46, ya les dije, José tiene 30 años, quiere decir que pasaron 13 años desde que fue vendido a Egipto. 47 al 49, almacenó por 7 años, hubo gran abundancia, no pudo ni siquiera contar el grano que almacenó porque era demasiada la abundancia que había. 50 al 52 nos cuenta que le nacen 2 hijos, y es importante porque se sigue perpetuando la descendencia de Jacob. Por cierto, Efraín y Manasés van a ser parte de las 12 tribus de Israel, importante también para la historia de este pueblo. Y versículos del 53 al 57, lo que vemos es cómo empieza el hambre en la tierra, y cómo el hambre no solamente está en Egipto, sino que está en toda la tierra conocida, probablemente todo Medio Oriente. Y ese es el preámbulo para la siguiente escena, donde ¿quiénes van a venir a Egipto? Los hermanos de José. Pero para hoy lo vamos a dejar ahí. Y por eso es que el segundo punto podemos decir que los instrumentos en las manos del Dios soberano, descansamos en su soberanía. ¿Por qué descansamos en su soberanía? Porque su soberanía controla la historia, hermanos. Y no solo descansamos, sino que al ver que Dios es soberano y que controla la historia, ¿qué hacemos? Nos disponemos a ser usados por Él. Igual que estamos viendo a José usado por el Señor. ¿Cómo aplicamos esto? La historia lo que nos muestra es que el destino de Egipto no estaba en las manos de Faraón. El destino de Egipto tampoco estaba en las manos de la interpretación de los sueños de José. El destino de Egipto estaba en manos de ¿quién? De Dios. Estaba en manos de Dios. ¿Saben? Vivimos en un mundo lleno de teorías conspirativas. Yo sé que usted ya ha escuchado y leído probablemente un poco de eso. Cuando hablamos de teorías conspirativas, voy a leer una definición que creo que puede dejarlo claro tal vez a los que no han visto algo por ahí. Dice que es la creencia de que ciertos eventos o situaciones son secretamente manipulados por fuerzas poderosas con intenciones negativas. Si usted se mete a internet y usted va a ver teoría tras teoría tras teoría y falsa noticia tras falsa noticia tras falsa noticia. Y déjeme decirle, es fascinante. Lo atrapan a uno, es como ver una serie, lo atrapan en la trama y de repente usted ya no se puede salir de ahí y está leyendo una cosa y la otra y la otra y la otra y la otra, tratando de ¿qué? De ver qué va a pasar en el futuro con la humanidad. Porque eso es lo que hace la teoría conspirativa. Tratar de ayudarte a ver al futuro, a ver qué es lo que va a pasar. Y nos preocupamos mucho por lo que un mundo sin Cristo puede llegar a ser. Pero los hijos y las hijas de Dios leen una historia como la de José, y no solo la de José, el resto de la historia de la redención, y nos damos cuenta que Dios es soberano y que como es soberano controla su historia, y no nos preocupamos por lo que pasa en el futuro. Porque Dios ya dijo lo que iba a pasar en el futuro. Porque Dios escribió su historia y la mía. Y porque Dios escribió su plan completo. O sea, tenemos el final de la historia escrito. Porque tenemos un Dios soberano que controla la historia. Usted y yo no necesitamos andar viendo las teorías conspirativas a ver quiénes son las cabezas del nuevo orden mundial.
Usted y yo no necesitamos las teorías conspirativas para ver si la vacuna en unos años se va a desarrollar en un chip o no. Usted y yo necesitamos caminar confiando en el Dios soberano, conduciéndonos con la prudencia y la sabiduría que proviene de Él, estando ¿qué? Dispuestos a ser usados para sus propósitos. No dependemos de eso. Y déjeme exhortarlo amorosamente, hermano, si usted está consumiendo mucho eso, póngase a leer la Biblia, por favor. Póngase a estudiar su Biblia, ya no hay tiempo. Usted no va a salvar a la gente por comunicarle quiénes son las cabezas del nuevo orden mundial. Usted va a ayudar a la salvación de las personas predicando el Evangelio. Y entre más conoce la Escritura, mejor lo puede predicar. No pierda el tiempo. Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios que controla la historia. Y usted y yo tenemos el privilegio de haber sido escogidos como instrumentos para ser usados. Vea lo que dice el Salmo 135:6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que el Señor quiere, hace. No hay nada que Él no pueda hacer porque Él es todopoderoso, es soberano. Vaya conmigo a Isaías 46 para que se maraville conmigo una vez más de quién es su Dios y quién es mi Dios, en quién hemos creído, en quién hemos confiado y en manos de quién estamos siendo instrumentos. Isaías 46. Isaías está profetizando a Israel y lo que está pasando es que los israelitas están en el cautiverio babilónico, pero Babilonia está a punto de caer en manos de los asirios. Y lo que va a pasar es que Ciro va a decretar ¿qué? Que los israelitas vuelvan a su tierra, están exiliados. Y Dios está dando a conocer a la nación exiliada estas cosas. Y vea lo que dice, versículos 9 y 10 del capítulo 46. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ese es el Dios soberano que controla la historia, que desde el pasado llama las cosas como si ya hubiesen sido. Hermanos, sabemos cómo termina esta historia y no nos debería preocupar cómo termina, ya Dios lo estableció, Él controla su historia. ¿Qué nos tiene que ocupar? Cumplir nuestro propósito como instrumentos en sus manos. Y vean que este es un tema repetitivo y recurrente, intentamos aplicarlo de distintas formas, pero nunca va a ser suficiente repetirlo, porque nosotros como somos tercos, por eso somos ovejas, como somos bien tercos, necesitamos escucharlo una y otra y otra y otra vez, para que no nos olvidemos por qué es que existimos, y por qué es que existimos en Cristo, que le da todavía más sentido a nuestras vidas. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto confiamos en la soberanía de Dios? ¿Cuánto creemos que Dios ya conoce el final de la historia y que la controla? Y que lo que Él se propuso hacer, lo va a hacer. El final no va a cambiar, hermanos. Nosotros no tenemos una batalla cósmica de dos poderes iguales que se están enfrentando entre sí. No, el mal ya fue vencido. Dios es victorioso. Satanás no puede hacer nada para irrumpir en los planes que Dios se propuso hacer y que los va a cumplir, porque es soberano. No tiene poder para hacerlo. No tiene la potestad para hacerlo. Otra buena pregunta que tenemos que hacernos es si estamos dispuestos a ser usados como instrumentos en manos de Dios ahora y ojo, y aun cuando las circunstancias
no sean favorables, como ya lo hemos ejemplificado varias veces con la familia perseguida, que vemos que sirve en circunstancias desfavorables y que podrían ser las nuestras. Yo no le estoy orando a Dios para que eso sea lo que pase, pero podrían ser las nuestras. No estamos exentos a que eso llegue a nuestro contexto. Otra buena pregunta que podemos hacernos es si estamos siendo diligentes en lo que Dios nos encomendó hacer. ¿Saben? Otro concepto que anda por ahí haciendo mucha bulla es la famosa procrastinación. ¿Han escuchado el concepto de procrastinación? Leo para ustedes una definición. Es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. O sea, usted posterga lo urgente por lo no urgente. Usted decide hacer cosas no relevantes y placenteras y ¿cómo se llama? Entretenidas por encima de hacer cosas realmente urgentes e importantes. Eso es procrastinación. Ahora, llevémoslo a la vida cristiana. No me vean así. ¿Cuántas veces nosotros posponemos nuestro tiempo con el Señor para hacer cualquier otra cosa? En términos modernos se llama procrastinación. En términos bíblicos es que nuestros afectos no le pertenecen al Señor, que nuestra devoción no le pertenece al Señor, que nuestro corazón no le pertenece al Señor. ¿Saben qué es la tragedia de nuestros días? Que por 50 años se ha dejado de predicar esto. Y por eso es que estamos cómodos creyendo que el entretenimiento y el placer no es ningún problema. Porque por 50 años se dejó de predicar desde el púlpito que es un problema. Sí es un problema. ¿Sabe por qué? Porque lo desvía a usted de ser el instrumento en las manos de Dios que tiene que ser y me desvía a mí también. Es un problema. Más alarmante se pone como cuando algunos teólogos agarran el término moderno y dicen algo como esto. Les quedo debiendo el nombre del tipo porque de la fuente que lo escuché no lo puso y no lo logré encontrar. Pero vea lo que define un teólogo acerca de procrastinar. Procrastinar es asumir de una forma arrogante que Dios te debe otra oportunidad para hacer lo que ya tuviste tiempo para hacer. Suena feo eso, ¿verdad? Es asumir de forma arrogante que Dios te debe una segunda oportunidad para hacer lo que ya tuviste que haber hecho, porque ya te lo mandó. Y sí, por supuesto, no vamos a validar la frase del teólogo y no vamos a desmeritar la gran paciencia de Dios, no vamos a desmeritar la gran misericordia de Dios, no vamos a desmeritar el gran amor de Dios para con nosotros, amén. Pero no deja de tener razón. Somos arrogantes pensando que Dios me mandó a hacer eso hoy, no me da la gana. La verdad es que si me da tiempo mañana lo hago. Dejar para mañana lo que nos toca hacer hoy. ¿Y no qué? No descansar en la soberanía de Dios y no disponernos a ser usados. Hermanos, vean que el texto tiene la intención de animar. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y aprovecho para cerrar con esto. ¿Saben por qué las aplicaciones nos golpean tanto? Una buena pregunta que usted se puede estar haciendo es ¿por qué si el propósito del texto es animar? Vea que los puntos animan. Usted lee esa frase y yo salgo animado. Pero muchas veces salimos desanimados porque la aplicación nos golpea muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque este ánimo, si lo recibimos, si lo obedecemos, ese golpe no lo sentimos. Salimos gozosos ¿a qué? Animados a seguir haciendo lo que ya nos pidió hacer. Pero las aplicaciones nos golpean y yo me incluyo porque yo no estoy excluido de lo que les acabo de decir. Yo también lucho con eso. Yo también todos los días tengo que recordarme esto. Porque es la lucha de todo creyente diaria. Esto no solo lo lucha el que está del otro lado, no, lo luchamos todos y lo luchamos juntos. No deje que las aplicaciones lo desanimen. Las aplicaciones son para que usted se evalúe y en el poder del Espíritu Santo, ¿qué? Se levante y salga a obedecer lo que Dios nos está enseñando.
Si usted está sintiendo culpa por las aplicaciones, sepa que lo que está pasando es que usted está dejando que el enemigo sea el que le esté hablando a su corazón y no el Señor, porque el Señor no trae culpa, el Señor trae convicción. Y eso es diferente. Y quiera el Señor que obviamente esto nos haga arrepentirnos, si esa es la situación en la que estamos, de nuestra desobediencia, pero que ese arrepentimiento produzca un ánimo para salir a practicar algo distinto. Recuerde que no es lo mismo confesión de pecado que arrepentimiento. Usted puede confesar un pecado y decir, Señor, perdóname porque hice tal cosa, y al día siguiente volverlo a hacer. Eso se llama confesión. Arrepentimiento es confesarlo y buscar todos los medios para no volverlo a practicar. Es diferente. Y son las cosas que como creyentes tenemos que repetirnos una y otra vez para que el Señor cumpla su propósito a través nuestro, que es nuestro mayor privilegio. Padre, te agradecemos por mostrarnos una vez más en tu palabra que eres un Dios soberano, que eres un Dios que se ha propuesto llevar a cabo sus planes en la historia que es tu historia, Señor. Y en serio, gracias por ser ese Dios, porque eso nos da esperanza, nos da paz, nos da tranquilidad. No confiamos en un ser que es mutable, no confiamos en un ser que cambia de parecer, no confiamos en un ser que no es todopoderoso para hacer lo que se ha propuesto hacer. Confiamos en el Dios de historia bendición, que es el Dios de esta palabra y que es el Dios de nuestras vidas por gracia. Padre, hoy nos arrepentimos como iglesia por muchas veces escuchar tu palabra y no creerla, por muchas veces validarla pero no aplicarla, por muchas veces, Señor, procrastinar y dejar lo urgente de lado para andar en nuestros deleites y placeres. Perdónanos, Señor, por favor. Ten misericordia de nosotros. Escucha nuestro clamor, Señor. Y atiende nuestra voz, por favor. Que al salir de estas puertas no sigamos siendo iguales, Señor. Que haya una convicción para cambiar de dirección. Que haya un deseo por abrazar lo urgente, lo importante. No importa lo que quede fuera. No hay nada más importante que tú, Señor. Que conocerte, que entenderte. No hay nada que sea más digno de alabanza, nada que sea más digno. Padre, que esta comunidad de fe siga agradeciendo tu palabra, que esta comunidad de fe siga animada, escuchando tu palabra, y que unos a otros podamos estarnos recordando estas verdades para que podamos juntos, esto no es un esfuerzo individual, Señor, juntos como cuerpo, salir a vivirla, practicarla, que la manera en que nos mostremos amor los unos a los otros sea recordándonos estas verdades con gracia, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.